escuchando este Evangelio de San Marcos, que nos presenta al Señor ya en Jerusalén, y tiene este encuentro con este escriba, con este rabino, este experto en la ley del Señor, en la Biblia, y hay como un diálogo entre ellos, entre Jesús maestro y este otro maestro de Israel. La pregunta que le hace el maestro, el rabino, el escriba, es una pregunta que les interesaba mucho en tiempo de Jesús, porque los judíos, el judaísmo, no solo tiene 10 mandamientos, el decálogo, sino que eso lo habían desarrollado hasta 613 preceptos, unos más importantes que otros. Entonces le pregunta cuál es el más importante, cuál es el primero de todos ellos, ¿no? Y la respuesta de Jesús para este rabino, para nosotros no, porque esto lo hemos oído muchas veces, pero para este judío fue sorprendente. Le respondió con una cosa que cualquier judío conoce perfectamente, porque es una expresión que se recita todos los días y que se proclamaba en el templo de Jerusalén todos los días. Se llama el Shema. No sé si habéis oído alguna vez esta palabra, el Shema. Es una palabra hebrea que significa escucha. Escucha, Israel. Es un imperativo. Abrir el oído. Dios te habla. Y ese Shema, esa escucha que el Señor nos dice a todos, escucha al Señor que te habla, dice, amarás. Fijaros, son como dos imperativos. Escucha y amarás. Este Evangelio nos viene a decir que la vida cristiana consiste en esto, amar. Esta es la moral. Muchas veces hay personas que no entienden la moral cristiana, pero en realidad es muy sencillo de entender. La moral cristiana es el amor. Amarás. Este amor del que nos habla el Señor no es el primero porque está puesto en el primer lugar, porque es en el orden en que están colocados los mandamientos, sino que es el primero porque es de donde todo se deriva, de donde todo procede, es la fuente, es el fundamento de todo. Dios es amor, todo viene de Dios, que es amor. Por eso es lo fundamental, es lo más importante, es la fuente de la vida, el amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu vida, con todo tu ser. Pero hubo en la respuesta de Jesús algo más todavía. Algo que esto sí no se lo esperaba el rabino. Y es que Jesús unió el amor a Dios, el amor de Dios, con el amor al prójimo. También lo tenían los judíos esto, Estaba en el Levítico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no se lo inventó Jesús. Lo que Jesús hizo de una forma, nos enseñó, de una forma que no se habían esperado aquellos judíos, es que el amor a Dios y el amor al prójimo van juntos. No se pueden separar. Todo el Nuevo Testamento nos lo repite
incansablemente. No puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien sí ves. En los demás evangelios, no en el de San Marcos, hay una pregunta que no aparece aquí, pero que era pertinente. Le preguntan a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Al que tengo que amar? Porque para los judíos su prójimo es otro judío, uno que es de nuestra nación, que es de nuestra raza, que es de nuestra religión. Ese es mi prójimo. A ese es al que tengo que amar, a los demás no. ¿Quién es mi prójimo? Habían llegado incluso a pensar, ya como una evolución en el judaísmo, que también había que amar a los inmigrantes, a los que sin ser judíos vivían con ellos. A esos también, pero nada más. Por eso cuando le hacen esta pregunta a Jesús, contesta con la parábola del buen samaritano, que no era judío, que no vivía allí. Y termina diciendo: haz tú lo mismo. Tu prójimo es el que te encuentras en el camino de tu vida. Tu prójimo es el que está herido. Tu prójimo es el que te necesita. Ese es tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. También esto lo habían pensado muchos, no solo en Israel, el amar al prójimo, sea de los míos o sea incluso otras personas, pero como un amor que sale de mí porque soy buena persona, porque tengo buenos sentimientos, porque tengo valores, porque tengo... Y entonces yo amo al prójimo. Era lo que se llamaba y se llama la regla de oro. ¿Habéis oído hablar de la regla de oro? La regla de oro dice esto, también está en la Biblia: no hagas a los demás lo que a ti no te agrada. No hagas a los demás lo que a ti no te gusta, lo que a ti te molesta. Bien, eso está muy bien. Jesús le da una vuelta y dice: no basta con que no hagas a los demás lo que a ti no te agrada. Haz a los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Trata a los demás como quisieras que tú fueras tratado. Así discernirás, puedes discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué está mal? Lo que a ti no te agrada. ¿Qué está bien? Lo que quisieras que te hicieran a ti. Pero hay algo más todavía. Y esto ya es insuperable. Esto ya, para el rabino que le preguntó, y yo creo que para nosotros también nos resulta sorprendente. ¿Por qué tengo que amar al prójimo como a mí mismo? ¿Por qué tengo que amar a cualquier persona que me encuentre en la vida, que vive conmigo o no, pero que está a mi lado, que pasa por el camino de mi vida? ¿Por qué tengo que amarlo? ¿Cuál es el fundamento, la fuente de todo ello? Y eso es lo que nos ha mostrado Jesucristo. Eso es lo que nos ha mostrado Él mismo, el Hijo de Dios que se hizo Hijo del hombre, porque Él nos amó hasta el extremo. Él nos ha mostrado que Dios ama a cada hombre, a cada persona humana, infinitamente, hasta el extremo. Y yo amo a quien Dios ama. Es lo que nos dice el Señor. Jesucristo nos ama porque el Padre nos ama. El amor es uno. Y por eso Jesús, el Hijo del Hombre, ama a Dios con toda su vida,
se entregó en la cruz. Es la sabiduría de la cruz, que es la sabiduría del amor. Amar es entregar la vida a todos, porque en todos está Dios, porque Dios nos ama a cada uno infinitamente, porque Dios se ha unido a cada hombre que viene a este mundo en Jesucristo. Y por eso el otro es Cristo. Por eso ves en el prójimo a Jesucristo, a Dios con nosotros. Y amando al prójimo, amas a Cristo. Y amando a Cristo, amas a Dios. No son tres amores, es el mismo amor. El amor que no es amado. Este es el fundamento. Todo viene del amor de Dios. Porque el amor por nosotros mismos, solo la filantropía, porque yo soy muy bueno, se agota, se nos va, cae en nuestra debilidad. Toda nuestra vida está en Dios, en el amor de Dios. Él es el primero, la fuente de nuestro amor, en quien nos apoyamos para amar como Él, para amar a quien Él ama hasta el extremo. Siempre, cada día, en cada detalle. No hay mandamiento mayor que este. Esta es la vida de un creyente, de un cristiano. El que dice que es cristiano debe amar como Él amó.